Y si la invasión en Venezuela ya está ocurriendo, pero no es con Marines, sino es con agentes encubiertos, sanciones y operaciones secretas, Estados Unidos ha intensificado sus movimientos, buques de guerra en el Caribe, bombardeos a lanchas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, y declaraciones de Donald Trump sugiriendo el despliegue de agentes de la CIA. Todo esto suena a menos maniobras aisladas y más al inicio de una operación coordinada. En este video vamos a analizar el conflicto actual entre Estados Unidos y Venezuela, los intereses ocultos detrás de estas acciones y al final presentaremos una hipótesis: cómo podría desarrollarse una invasión moderna, silenciosa y devastadora. Antes de comenzar, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, activaras la campanita y dejaras tu manita arriba para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, comencemos. Contexto político. Venezuela está gobernada por Nicolás Maduro, una figura altamente polarizante. Para muchos gobiernos occidentales es un dictador. Para otros, simplemente es un presidente adversario de los intereses de Estados Unidos. Esta diferencia no es menor, es el centro de debate internacional. Y antes de continuar, te quiero dejar algo bien en claro. Este análisis es completamente neutral. No busco imponerte ninguna verdad, sino presentarte información verificable y abrir espacio para el pensamiento crítico. Al final, sí te voy a dar mi opinión personal. En el 2018, la OEA y la Unión Europea denunciaron que las elecciones venezolanas carecieron de transparencia, aunque jamás presentaron pruebas concluyentes. Además, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, ha restringido candidaturas opositoras. Esto, aunque sí es reprobable, no es exclusivo de Venezuela. También ocurre en muchas democracias, donde se limita la oposición a través de mecanismos legales y narrativos. Y quizá la evidencia más concreta provino de la empresa Smartmatic, encargada del sistema electoral en el 2017, que denunció manipulación en los resultados por al menos 1 millón de votos. Sin embargo, tampoco mostraron evidencia de que esto haya sido cierto. Y el problema es que la definición de dictador es tan flexible como lo permite la narrativa dominante. Un dictador no siempre es un tirano odiado, puede ser amado por parte de su pueblo, siempre que controle el poder de forma autoritaria y sin alternancia real. Trump, por ejemplo, concreta muchas de las características de un líder autoritario, pero no se le reconoce como dictador porque domina una cosa: la narrativa de libertad. Una guerra por el poder, no por valores. Para entender la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, hay que ir un poquito más allá del discurso oficial. No se trata nada más de restaurar la democracia, sino es una lucha por influencia geopolítica y control de recursos. Y es que el mundo actual es tripolar: China, Rusia y Estados Unidos. China posee la mayor reserva de divisas, una economía robusta e independiente tecnológicamente. Rusia, aunque es más aislada, es rica en recursos y mantiene buen poder militar. Y Estados Unidos, por su parte, ha perdido parte de su hegemonía desde los años 2000. Hoy en día se sostiene por sus posiciones en las bases militares en todo el mundo y su influencia narrativa a través de los medios. Venezuela, en este tablero, representa una ficha clave. No nada más son sus recursos energéticos, sino es su alineación con Rusia y con China, además de que tiene un papel muy importante en el socialismo en América Latina. Controlarla es asegurar un punto estratégico y desestabilizador al eje contrario. Por eso vemos que Estados Unidos, bajo el pretexto de combatir al narcotráfico, ha estado intensificando sus operaciones militares en el Caribe. Los medios masivos, mientras tanto, difunden la narrativa de narcoestado, pero la evidencia de estas acusaciones se basan principalmente en una cosa: el testimonio de personas cercanas a Nicolás Maduro, capturadas por Estados Unidos. Y aquí te quiero preguntar algo. Cuestionémonos lo siguiente: ¿podemos confiar en declaraciones que podrían haber sido obtenidas bajo presión o amenazas? Además de que no ha mostrado ninguna evidencia de que sus ataques a lanchas en el Caribe estén realmente relacionados con el narcotráfico, siendo el caso de los más importantes la lancha llena de colombianos. Todos los familiares aseguraban que eran únicamente pescadores. Este tipo de narrativa se impone de forma global, y cualquiera que la cuestione, como el presidente Petro en Colombia, se va a convertir en blanco de críticas. La opinión disidente es silenciada rápidamente. ¿Cómo se vería una invasión moderna? En esta parte vamos a usar nuestra imaginación. Te voy a presentar un escenario hipotético, una historia basada en patrones reales, declaraciones públicas y estrategias que ya hemos visto que pasan en el pasado. Esta es una historia, no es un pronóstico. En un sótano, un grupo de opositores radicales se reúne en secreto, sus rostros iluminados por el resplandor de laptops cifradas, y han recibido fondos anónimos canalizados a través de cuentas en Panamá, dólares para armas, drones y propaganda. En Washington, un informe desclasificado de la CIA, recién autorizado por Donald Trump, detalla el plan: desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro, sin un solo marine en suelo venezolano. La estrategia no es una invasión ruidosa, como en Irak o en Panamá, sino es una guerra de desgaste,
económica, social y psicológica, diseñada para fracturar al chavismo desde dentro. En Caribe, los destructores estadounidenses patrullan, pero esta vez no disparan. Los misiles Tomahawk están listos, pero la verdadera arma es la asfixia, sanciones más duras, bloqueos financieros y oposiciones encubiertas para avivar el descontento. En Miraflores, Maduro, con ojeras marcadas, grita en cadena nacional: "El imperialismo no nos doblegará", pero su voz tiembla. En Beijing y Moscú, estrategas observan, calculando si vale la pena salvar a su aliado o negociar un trato en las sombras. El mundo no ve tanques, pero el juego ya comenzó. La CIA, con luz verde de Trump, despliega su arsenal encubierto. Agentes bajo cobertura operando desde Bogotá y Georgetown canalizan millones de grupos opositores radicales, como facciones disidentes de Voluntad Popular y Primero Justicia. En las redes, bots financiados por cuentas offshore inundan X con hashtag tipo "Nicolás Maduro eres un traidor" o "Venezuela hambrienta". Esto amplifica el descontento. Videos manipulados muestran a generales chavistas recibiendo sobornos, sembrando la desconfianza entre las Fuerzas Armadas. Y económicamente, aprietan mucho más. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sanciona a 50 nuevas figuras del régimen, congelando cuentas en Suiza y en Dubái. El bloqueo naval disfrazado de operaciones antidroga corta el 70% de las exportaciones petroleras. En los mercados de Caracas, el bolívar se desploma. La inflación ya está al 1.000.000% y aún se dispara más. En los barrios, el hambre empuja a miles a protestar. "No hay comida, no hay futuro", gritan en Katia. Maduro responde con represión. La Guardia Nacional despliega gas lacrimógeno en las manifestaciones, dejando 30 muertos en un mes. La CIA apuesta por fracturar más internamente. Sobornos llegan a oficiales de mediano rango en el ejército prometiendo asilo en Miami. Y en febrero del 2026, un general clave, Vladimir Padrino López, aparece en un video desde Colombia denunciando a Maduro y pidiendo un levantamiento. La señal: el régimen se tambalea. La oposición, ahora radicalizada, toma las calles. Grupos financiados por la CIA, armados con explosivos caseros y drones, atacan comisarías y sedes. En Maracaibo, un atentado contra un convoy militar mata a 15 soldados, atribuido a una célula opositora. María Corina Machado, desde un exilio temporal en Brasil, llama a la desobediencia civil total, pero se le olvidan mencionar los fondos extranjeros que están alimentando estas revueltas. El régimen contraataca. Maduro declara estado de excepción, desplegando 4.5 millones de milicianos, pero la lealtad se resquebraja. Desercionan aproximadamente unos 2.000 soldados en un mes. En las sombras, la CIA ha orquestado un plan mucho más audaz: un golpe de estado. Un grupo de oficiales disidentes, sobornados con millones, planean tomar Miraflores. El intento es fallido por una filtración y 20 oficiales son ejecutados en público. La represión alinea a más militares y el descontento crece. Rusia y China, alertados, intentan intervenir. Moscú envía expertos en ciberseguridad para contrarrestar los ataques digitales, y Beijing ofrece un préstamo de $500 millones. Pero el dinero no llega a tiempo. Las sanciones bloquean las transferencias. En la ONU, ambos países condenan a Estados Unidos, pero el veto estadounidense frena cualquier resolución. Europa, temerosa del petróleo, guarda silencio. En América Latina, la polarización se dispara. Colombia, bajo Petro, recibe a 500.000 refugiados venezolanos, pero rechaza ser base de la CIA, tensando las relaciones con Washington. Para octubre del 2026, Maduro ya está acorralado. La economía es un cadáver. El 90% de los venezolanos viven en pobreza extrema y los cortes de luz duran días. La oposición controla Maracaibo y Valencia. Y hay rumores de un nuevo golpe militar. En una reunión secreta en La Habana, intermediada por Cuba, emisarios de Maduro negocian con enviados de la CIA. El trato es el siguiente: Maduro y su cúpula se van a Rusia, a cambio de garantías de inmunidad para algunos generales, y un gobierno de transición liderado por un chavista moderado, no por Machado. China y Rusia, viendo que no pueden salvar el régimen sin un costo político enorme, aceptan el trato a regañadientes. A cambio, Estados Unidos promete no instalar bases permanentes en Venezuela y mantener contratos petroleros con Beijing. El 10 de diciembre, Maduro aborda un avión y se va a Moscú. En Caracas, un gobierno interino toma el poder, respaldado por la OEA y vigilado por Estados Unidos. Los medios globales venden la narrativa como si fuera una transición pacífica. El New York Times titula "Venezuela respira tras años de crisis", pero en X, filtraciones revelan el papel de la CIA, desatando teorías conspirativas. La solución, aunque es efectiva para Estados Unidos, es absurda para todos. Un país destrozado, con un gobierno débil y una economía en ruinas, presentado como si fuera un triunfo de la democracia. En un barrio de Caracas, una mujer recoge los pedazos de su tienda, destruida por los disturbios,
frente a un mural que dice paz o petróleo, y murmura: nos cambiaron una dictadura por otra. La transición vendida como una victoria deja un sabor amargo. Venezuela es libre de Maduro, pero el precio es un país fracturado y un continente dividido, mientras las potencias juegan su próximo movimiento en las sombras. Según varios analistas, la probabilidad de un escenario como este oscila entre el 60 y un 70%. Yo personalmente no creo que veamos tanques ni marines en las calles de Caracas, pero sí creo que la guerra moderna ya comenzó, y es una guerra que asfixia, económicamente, mediáticamente y socialmente. La presión crecerá a través de las sanciones de sabotaje, desinformación y apoyo a opositores radicalizados y posiblemente intentos de golpes de Estado, disfrazados de una transición democrática. Si China y Rusia deciden no intervenir, Estados Unidos tiene esto prácticamente ganado. Si lo hacen, el desenlace podría ser una negociación secreta disfrazada de un acuerdo multilateral. La historia describirá el que vaya a ganar. Y no quiero que tomes esto como una verdad absoluta, para nada, pero quiero que investigues, pienses y conectes los puntos por ti mismo. El mundo no es blanco o es negro, es una red compleja de intereses, alianzas y estrategias. Pero dime tú, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo crees que se vayan a dar las cosas en esta situación? ¿Y cuál sería el desenlace? Tenlo en los comentarios. Si te gustó este video y te hizo reflexionar, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, me regalaras una manita arriba y activaras la campanita para que no te perdieras nuestros siguientes videos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente.